buenas a todos, ¿cómo estáis? Bueno, hoy nos hemos acercado a la costa cántabra y estamos aquí en el pico de Candiano para grabar el tutorial de pino básico. Yo os voy a enseñar un par de maneras de hacerlo, una técnica y otra no tan técnica, pero que también es bastante efectiva. Así que nada, espero que os guste el vídeo, un saludo y a entrenar mucho. En el tutorial voy a enseñar a hacer el pino desde cero, pero también voy a mostrar ejercicios para perfeccionar la técnica, ganar resistencia y mejorar el equilibrio y las posiciones. Además, también voy a mostrar los errores más comunes y cómo corregirlos. Así que este tutorial está enfocado para personas que apenas sepan subir al pino, pero también para personas con cierto nivel que quieran mejorar su técnica. Una cosa que se debería de tener en cuenta es que para realizar este tipo de ejercicios correctamente es necesario trabajar el físico, así como los abdominales, lumbar y los brazos, por ejemplo. De esta manera será mucho más sencillo aprender a realizar correctamente las técnicas que voy a mostrar a continuación. Empezando desde cero, para comenzar a hacer el pino, lo único que vamos a necesitar en un principio es una pared. Así que el primer ejercicio sería subir contra la pared, hacer que toquen los pies y bajar. Lo más importante aquí, y siempre en el pino, es tener los brazos bien estirados, porque si los dejas semiflexionados te vas a cansar muchísimo más y la posición no va a ser correcta. Además, corres el riesgo de caerte de cabeza si no te aguantan los brazos. Tras repetir muchas veces el ejercicio anterior y teniendo ya cierta confianza a subir contra la pared, lo mejor es hacer este ejercicio para aprender a hacer fuerza con los dedos de las manos. Se trata de subir mirando hacia la pared lo más recto posible y despegar los pies intentando no caer. Esto nos fuerza a apretar con los dedos para no caer, algo muy importante para aguantar el equilibrio sin pared. Si tienes miedo al principio, puede ayudarte un compañero poniéndose detrás por si te caes. Lo mejor es trabajar el ejercicio de las dos formas, de frente y de espaldas a la pared. Poco a poco intenta ir aguantando más tiempo sin tocar con los pies. También se puede trabajar con un compañero, él solo tiene que poner los brazos a los lados y corregirle cuando se vaya hacia adelante o hacia atrás. Una cosa muy importante es la colocación de las manos. La posición más correcta sería con el dedo índice apuntando hacia adelante, no hacia adentro o hacia afuera. Después de haber practicado bastante con la pared y con un compañero, el siguiente paso sería hacer el pino solo. Muchas veces el miedo nos frena, así que voy a mostrar dos sencillas pautas para no caerte nunca y coger mucha confianza. La primera sería simplemente dar 1 o 2 pasos hacia adelante, de esta manera evitas caer. Y la segunda sería dar un pequeño giro hacia el lado que te sea más cómodo. Sabiendo estos dos sencillos trucos no deberías caer nunca mal. Cuando vas adquiriendo cierto nivel hay que tener en cuenta pequeños detalles. Por ejemplo, las diferentes formas de subir al pino que existen. Estas serían las más comunes: subida básica, subiendo una pierna primero y seguido la otra, subir desde agachado, saltando con las dos piernas a la vez y estirando o abriendo las piernas. O también existen otras formas más complicadas como la subida olímpica, que ya requiere mayor trabajo de fuerza, técnica, elasticidad y equilibrio. Ahora vamos a ver los errores más comunes a la hora de hacer el pino. El primero sería subir tal y como estáis viendo en pantalla, espalda arqueada y la cabeza demasiado alta.
Para aprender a corregir la línea, este ejercicio es bueno para comprender cómo hay que colocar la lumbar y apretar el abdomen a la hora de hacer el pino. Se trata de tumbarse de espaldas y subir un poco las piernas hasta poder ver los dedos de los pies, mientras se empuja con los brazos hacia atrás y se aprieta el abdomen. Otra buena manera de corregir la línea es con un compañero. Este deberá de corregir la línea de la persona que está haciendo el equilibrio, sujetándole las piernas con una mano y empujándole el abdomen hacia adentro y colocándole bien la cabeza. Lo más normal es hacer el pino mirando hacia el suelo, pero sin subir demasiado la cabeza, y si no directamente con la cabeza entre los brazos. Otro error muy común es dejar demasiada separación entre los brazos, y este suele ser el que mayor número de personas comete, incluso personas que ya saben mantener el equilibrio. Para que la posición sea correcta y quede bonito, los brazos tienen que estar a la anchura de los hombros máximo. Observa la diferencia entre las posiciones correctas y erróneas. Otro fallo que suele cometer sobre todo las personas que están comenzando es dejar las piernas flojas. Hay que tener constancia de las piernas en todo momento y mantenerlas estiradas y juntas, o abiertas pero rígidas. Ahora voy a enseñar un método alternativo para aprender a mantener el equilibrio. Este método obviamente no sirve en un principio para hacer el pino con una técnica perfecta, pero sí para ganar fuerza y conseguir equilibrio. Se trata de hacer un equilibrio con la cabeza y subir directamente a pura fuerza lentamente. De esta manera, si eres capaz de subir despacio, ya tienes ganada la parte de la fuerza con los dedos y el equilibrio. Para poder hacer esta técnica alternativa hay que tener bastante fuerza en los brazos. Esto se puede conseguir haciendo los ejercicios que voy a mostrar a continuación. Uno de los mejores ejercicios para ganar resistencia en los brazos para hacer los equilibrios son las flexiones de pino. Las más básicas serían contra la pared. Si no puedes hacer ni una al principio, un compañero te puede ayudar en la subida para ir cogiendo fuerza poco a poco. Os aseguro por experiencia que entrenándolo con ganas todo el mundo puede llegar a hacer al menos una o dos. Para las personas avanzadas lo mejor es entrenar las flexiones de pino sin pared para trabajar no solo la fuerza sino también el equilibrio. Existen varias maneras de hacer estas flexiones. La primera y la más sencilla sería con la coordinación del impulso de las piernas y los brazos. La segunda, un poco más difícil, sería subiendo las piernas abiertas y juntándolas arriba, bajar con la cabeza y las piernas estiradas y después bajarlas al frente y repetir el proceso. Ten en cuenta que al hacer el gesto de las piernas también te da cierto impulso que facilita la subida. Y la tercera manera y la más difícil sería hacer la flexión sin mover las piernas, solamente con la fuerza de los brazos. Esta es la que más equilibrio y fuerza exige, sin duda. Cuando ya tienes cierto control, un buen ejercicio es variar las posiciones de las piernas para trabajar el equilibrio. Y cuando ya lo controlas muy bien, un ejercicio muy potente es subir y mantener el equilibrio con los ojos cerrados. De esta manera multiplicamos el trabajo del equilibrio porque ya no tenemos un punto de referencia. Si consigues hacer este ejercicio y aguantar bastante, quiere decir que ya tienes un nivel avanzado. Por último, si quieres potenciar al máximo tu fuerza en los brazos y tu resistencia, puedes trabajar con peso en los pies. Por ejemplo, subir contra la pared y aguantar hasta no poder más. También puedes hacer variaciones con las piernas. Para las personas más avanzadas, lo más potente sería hacer las flexiones de pino con el peso añadido.
Un saludo desde Move for Freedom y a entrenar.